Me da mucho gusto estar con ustedes y junto con ustedes celebrar la Santa Eucaristía. Presidir la misa en este lugar tan bonito, donde podemos contemplar gran parte de nuestras tierras teretanas. En estos días que hemos iniciado la peregrinación, hasta antes de empezar a caminar, no había llovido. Y la tierra estaba seca, estaba sedienta. Sentíamos el peso del calor. Y sin embargo, vino la lluvia. Vino la lluvia del cielo que refrescó el ambiente, empapó la tierra, y hoy nuestros ojos solamente contemplan el verdor, contemplan un ambiente totalmente rejuvenecido. Porque la lluvia que viene del cielo rejuvenece la tierra, la viste, la hace que dé fruto. El día de ayer escuchábamos la Santa Eucaristía y en la primera lectura el profeta Isaías, con una grande capacidad de observación y una grande sabiduría, el profeta dijo así. Dijo el profeta que la palabra de Dios era como la lluvia. Dijo el profeta, así como la lluvia viene del cielo y empapa la tierra, y la lluvia, el agua no vuelve al cielo, sino después de empapar, fecundar y hacer que dé fruto, dijo el profeta, así es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, hermanos todos, la palabra de Dios viene del cielo. Escuchamos en el Evangelio de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús bajó del cielo y se hizo uno de nosotros en el seno de la Virgen María. Bajó del cielo a la tierra. Y bajó como palabra hecha carne para vivir con nosotros. Entonces, la palabra de Dios, hermanos todos, es como la lluvia. O mejor diríamos, la lluvia es como la palabra de Dios. La palabra de Dios baja del cielo. Jesús bajó del cielo. Jesús predicó la palabra de Dios. Esta palabra empapa la vida del hombre. El Evangelio nos dice cómo Jesús caminó por pueblos y ciudades y él dice, iba anunciando la palabra de Dios. Entonces la palabra es como la lluvia que empapa. La palabra de Dios penetra, así como la lluvia penetra en la tierra y se va hasta las raíces de los árboles para darles vida. Así es la palabra de Dios, penetra hasta el hondo del corazón. Dice la carta a los Hebreos, dice que la palabra de Dios penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu. La palabra de Dios cunde, quiere decir, se va hasta la raíz. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una palabra del Evangelio que realmente toca el corazón, nos llega hasta la raíz? Una palabra. La palabra de Dios se expande, así como la lluvia cuando cae, corre y moja en todo su derredor. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida. ¿Cuántas veces a nosotros la palabra de Dios nos ha motivado? Y decimos, yo escuché a Dios, escuché esta palabra y esta palabra me da fuerza para cambiar mi vida en muchos aspectos. Entonces, la palabra de Dios produce vida. Y por lo tanto, podemos nosotros hoy
utilizar esta imagen del profeta. Así como la lluvia viene del cielo, empapa la tierra, la penetra, la cunde y se expande y produce vida, así es la palabra de Dios. Así. Por eso, miren, hermanos peregrinos, la palabra de Dios es el motor de la peregrinación. La palabra de Dios es la que le da sentido a la peregrinación. La palabra de Dios escrita en la Santa Biblia que nosotros leemos es la que le da el sentido a toda la peregrinación. Es la palabra de Dios la que nos empuja, la que nos guía, la que nos jala. Y solamente quiero recordar algunos de los momentos más importantes de la palabra de Dios dentro de la peregrinación. Y veremos cómo verdaderamente la palabra de Dios es el motor de nuestra peregrinación. En la misa, la que estamos celebrando ahora, la palabra de Dios la escuchamos, la acabamos de escuchar, fue proclamada en la primera lectura, la cantamos en el Salmo, la proclamamos en el Evangelio y ahora la hacemos homilía, la hacemos comentario. Entonces la palabra de Dios la escuchamos y la celebramos. En la misa la palabra de Dios se escucha. Hace unos momentos respondimos, palabra de Dios, y todos dijimos, te alabamos, Señor. Es decir, la palabra de Dios en la misa se escucha y se celebra. Se celebra. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios nos ayude a crear una comunidad. ¿Por qué vamos todos unidos? Porque la palabra de Dios mantiene la unidad, mantiene la comunidad. ¿Por qué llegamos hasta este lugar? Porque dijimos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos jala, nos atrae, nos junta. Y aquí, precisamente, la celebramos con gusto. Entonces, la palabra de Dios hace que todos caminemos con los mismos sentimientos. La palabra de Dios hace que nosotros avancemos en la peregrinación con los mismos pensamientos. Por lo tanto, la palabra de Dios crea comunidad, hace que la peregrinación vaya unida. Y aquí la palabra de Dios la celebramos. Acabamos hace un ratito de terminar la hora santa. Y también allí estuvo la palabra de Dios presente. Pero en la hora santa, la palabra de Dios la contemplamos. Por eso vimos esa hostia consagrada. Por eso vimos esa hostia bendita. Y por eso fijamos nuestros ojos ahí. Porque esta es la palabra hecha carne y nosotros allí la contemplamos. Vimos ahí la palabra de Dios hecha carne, sangre, materia. Y por eso allí nosotros fijamos nuestros ojos. Y cuando uno contempla la palabra de Dios, como lo hicimos en la hora santa, miren, hermanos peregrinos, cada vez que uno contempla la hostia consagrada y bendita, y que nosotros la adoramos en la hora santa, nosotros contemplamos anticipadamente el cielo. Porque ¿qué cosa es el cielo? Es contemplar a Dios cara a cara. Y ya nosotros lo contemplamos desde aquí, desde la tierra. Por eso, la palabra de Dios en la hora santa, a lo largo de la peregrinación, vamos a tener varias horas santas. Y no se les olvide, hermanos peregrinos, cada vez que vean esa hostia consagrada, es anticipar el cielo, es contemplar la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios la celebramos en la Eucaristía, la contemplamos en la hora santa, sino que a lo largo de la peregrinación tendremos también varias catequesis. Y
Entonces, en las catequesis que habrá en la peregrinación, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque vamos a reflexionar sobre ella. Y entonces, en las catequesis, la palabra de Dios será explicada. ¿Para qué? Para que todos podamos entender la profundidad, la anchura y la altura del reino de Dios expresado en su palabra. Por eso, qué importantes serán en esta peregrinación las catequesis, porque allí vamos nosotros a explicar la palabra de Dios para que nosotros podamos nosotros crear nuevas actitudes en la vida. Para eso es una catequesis, para que nos ayude a crear nuevas actitudes en la vida, para que nos ayude a profundizar nuestra fe. De tal manera que después de una catequesis nosotros podamos decir, escuché la palabra de Dios y ahora entiendo esto. Ahora he profundizado aquí nuestra fe. Entonces, palabra de Dios explicada en la catequesis. Pero también a lo largo de la peregrinación, todos los días se rezarán las 4 partes del rosario. ¿Qué cosa es el rosario? El rosario es meditar los misterios de la vida de Jesús que están escritos en la palabra de Dios. El rosario no es otra cosa más que recorrer la vida de Jesús desde su encarnación hasta su resurrección gloriosa y la ascensión al cielo. El rosario entonces es, ¿qué cosa es el rosario? Es meditar el Evangelio. El rosario es el Evangelio meditado, paso a paso, siguiendo las huellas de la vida de Jesús. Ese es el rosario. Por eso, cada día que vamos en la peregrinación, desde la mañana que empezamos con la primera parte del rosario, fíjense bien cómo el rosario, todos los días las 4 partes del rosario es meditar en la vida de Jesús. Es meditar. Y todos los días le damos una meditada, le damos una pasadita a la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que al meditar la vida de Jesús, nosotros la vayamos imprimiendo en el corazón y que la vida de Jesús vaya siendo nuestra propia vida. En el rosario, entonces, hacemos la palabra meditada. Muchos de ustedes se confesarán, unos ya se confesaron, otros lo van a hacer en esta semana, y yo espero que todos lo hagan, que no vaya a llegar nadie a la Basílica de Guadalupe sin haberse confesado. ¿Qué hacemos en la confesión? Miren, hermanos peregrinos, en la confesión nosotros saboreamos la palabra de Dios. La saboreamos porque todo aquel que se acerque a la confesión no va a recibir otra cosa más que la misericordia y el perdón de sus pecados. La confesión es saborear la palabra de Dios. Si nosotros quisiéramos decir, bueno, yo quiero saborear la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Acércate humildemente a la confesión, saborea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perdón, la palabra de Dios es misericordia. Esa es pues la confesión que nosotros vamos a tener esta experiencia a lo largo de esta semana. Además, aquí en la peregrinación, hermanos todos, miren, desde el momento en que nos levantemos para empezar a caminar hasta que nos dormimos, no tenemos otra cosa más que pensar y meditar. Nadie tiene otra preocupación ni otro trabajo más que meditar, reflexionar
porque así hemos apartado estos días de la semana para pensar y meditar. Por lo tanto, hermanos todos, miren, la meditación que vamos haciendo mientras caminamos paso a paso, ¿en qué meditamos? Meditamos en la palabra de Dios. Y entonces, cada paso de la peregrinación es la palabra de Dios asimilada. La vamos asimilando paso a paso. Y en la medida que nosotros la asimilamos, la palabra de Dios se va haciendo parte de nuestra vida. Cada jornada, cada paso, no es otra cosa más que rumear la palabra de Dios. Y finalmente, después de que nosotros hayamos caminado todos estos días, después que nos hemos encontrado con Dios en su palabra, hay que regresar a nuestra casa. ¿Para qué? Para hacer de la palabra de Dios una palabra practicada. Practicada. Y cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces creamos un estilo de vida, una manera de vivir. Una manera de vivir donde podamos decir, a este se le nota que es peregrino. ¿Por qué? Porque tiene un estilo de vida, se le nota, se le ve. Después de que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, podemos decir, este es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque se le nota, se le ve. ¿Cómo? Por las cosas que hace. Y después que nosotros regresemos a dar testimonio con nuestras obras, con nuestras palabras, nosotros podemos decir, este es un verdadero peregrino misionero. ¿Por qué? Porque sus palabras son las palabras del Evangelio, porque sus palabras son las palabras de Dios. Entonces, hermanos peregrinos, hoy en esta peregrinación que Dios nos concede, miren, la palabra de Dios es el centro, es el motor de la peregrinación, y la palabra de Dios es la que va en el centro. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra celebrada en la misa, una palabra contemplada en la hora santa, una palabra explicada en la catequesis, tenemos una palabra meditada en el rosario, tenemos una palabra saboreada en la confesión, tenemos una meditación personal donde nosotros asimilamos la palabra y donde tenemos una palabra practicada día con día. Por eso quiero terminar, hermanos peregrinos, diciéndoles a todos ustedes que la palabra de Dios ha de ser nuestra compañera de la peregrinación. Yo espero que lo primero que haya sido que ustedes hayan puesto en su morral sea la palabra de Dios. Espero que ese morral que traen ustedes como peregrinos, que en ese morral no falte la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha de ser nuestra compañera de camino, ha de ser nuestra compañera de la vida. Y si ustedes no traen su palabra, la palabra de Dios en su mochila, si no la traen en su morral, hermanos peregrinos, es tiempo que nos acostumbremos que lo primero que vaya en el morral del peregrino sea la santa palabra de Dios. A veces decimos, es que está muy pesada, ¿cierto? Pesa. Pero que al cargar la palabra de Dios, sintamos ese peso que llevamos, sintamos que es nuestra compañera de camino y sintamos que es realmente lo que le da el sentido a toda nuestra peregrinación. La palabra de Dios es la luz, nos guía.
La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, y la palabra de Dios nos edifica. Por eso nunca tiene que faltar la palabra de Dios en un hogar católico, y nunca tiene que faltar la palabra de Dios en una peregrinación. Nunca. La palabra de Dios es el camino más seguro al cielo.